íbamos pasando cada rubro, nos íbamos al formulario y veíamos que de manera automática se venían los valores a la declaración, que es el que llamamos el formulario 210, que es el formulario en el cual debemos tributar en este periodo grabable 2019 todas las personas naturales que tenemos residencia fiscal en Colombia. Entonces, después de pasar las rentas del trabajo, observamos que nos quedaban teníamos unos ingresos, veíamos que nos podíamos restar como ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, costos y gastos procedentes, donde explicamos que esta persona tiene unas rentas laborales y otras rentas por honorarios, que esa renta por honorarios tiene unos costos y gastos procedentes, en los cuales ascendían a 300 millones, y se explicó que no se podía restar en esta vigencia los 300 millones, sino que el máximo que se podía restar era 176.400, porque ya de los ingresos había que restar los ingresos no constitutivos, y ese valor es el máximo que se puede llevar como costos y gastos procedentes. Para las personas que de pronto no nos acompañaron en la sesión anterior, les quiero mostrar que al lado de cada gran rubro hay un numerito, digamos acá es el número 6, donde si ustedes bajan, digamos acá vamos a bajar para mostrar un dato de estos, si ustedes bajan costo número 6, entonces bajan y empiezan a encontrar desde acá una línea azul que se llama anexos. Después de los anexos están las explicaciones de cada puntico que se menciona ya como una especie de nota al pie. Entonces, digamos ahí, ubicamos el número 6, que lo vemos acá, límite de costos y gastos, límite de costo y gasto en rentas del trabajo, y damos la explicación de cuánto es el valor que se puede restar, digamos en ese caso, ¿cierto? Y explicamos que la diferencia de los 300 millones menos los 176.400.000, que son 123.600.000, se los puede restar en la vigencia siguiente, ¿sí? Y entonces, punto por punto, fuimos bajando en nuestra declaración. Entonces pasamos por las rentas laborales, vuelvo acá donde iba, las rentas laborales, después llegamos a qué se puede restar de rentas exentas y llegamos a una renta líquida de trabajo. Para el caso de la renta de trabajo o renta laboral, después las rentas de capital, hicimos la misma depuración, al igual que las rentas no laborales. ¿Eso qué nos llevó? Nos llevó, después de cargar todas las rentas líquidas, nos llevó a qué? A hacer una consolidación donde está la renta líquida de la cédula general, la renta líquida de que está acá, menos las rentas exentas, que dice que hay una renta líquida ordinaria de cédula general de 21.180.000, que no es más que sumar las rentas líquidas de las tres subcédulas que acabo de mencionar, la de trabajo, la laboral, la renta de capital y la renta no laboral. La sumatoria de esas rentas líquidas la colocamos acá en renta líquida ordinaria de la cédula general y compensamos contra un exceso de renta presuntiva. ¿Qué es eso? Resulta que yo lo explicaba a lo largo de todas estas charlas que bajo el sistema cedular debemos hacer una comparación entre nuestra renta líquida cedular, que sería esta que nos va a dar 19 millones, y la renta presuntiva, que la renta presuntiva es hacer una depuración del patrimonio líquido del año anterior. Ya lo vamos a retomar de una manera muy ágil porque en eso terminamos la sesión anterior, pero simplemente es como para ubicarnos todos. Entonces, resulta que cuando la renta presuntiva es mayor que la renta líquida gravable de la cédula general, ¿sí? Que también explicaba que hasta el 2018, es decir, antes de la ley de financiamiento, que la vigencia fue 2019, hasta 2018, es decir, la declaración de renta que hicimos el año pasado, lo que se compara era la sumatoria de las 5 rentas líquidas, que era
renta de trabajo, renta de capital, pensiones, rentas no laborales y dividendos. La sumatoria de esas rentas líquidas se comparaba contra la renta presuntiva, pero en ley de financiamiento definieron unir la renta de trabajo, la renta de capital y la renta no laboral, la unieron en una. ¿Y esa una cómo se llama? La cédula general. Entonces, lo que dé esa cédula general, la renta líquida, que es la cédula general, es la que se compara contra la renta presuntiva. Ya no se compara contra la sumatoria de las 5 rentas, sino solamente contra la renta líquida de la cédula general. Y si me da mayor la renta presuntiva, debo pagar impuestos sobre la renta presuntiva. Y si me da mayor sobre la renta líquida ordinaria de la cédula general, o la renta líquida agravable, perdón, de la cédula general, sobre esa es que debo pagar. Entonces resulta que en este ejercicio propuesto, esta persona el año pasado pagó sobre renta presuntiva. Entonces, como pagó sobre renta presuntiva, la diferencia entre esa renta presuntiva y lo que le daba la renta líquida agravable en su momento de las 5 cédulas, porque el año pasado eran las 5 cédulas, como le dio mayor por renta presuntiva, entonces la diferencia entre la renta presuntiva y la renta líquida agravable se llama un exceso de renta presuntiva. ¿Qué puede hacer con ella? La puede compensar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos en este ejercicio? Porque pues el objetivo es traer un ejercicio que tenga muchas situaciones, porque todos somos un mundo diferente y a algunos les puede pasar algo ligado a la renta presuntiva. Entonces, estamos trayendo un ejercicio donde la persona el año pasado declaró por renta presuntiva, entonces este año viene a compensar ese exceso de renta presuntiva. ¿Sí? Entonces decimos, valor que inicialmente se podrá tomar por compensación, el cual no puede exceder el valor de la renta líquida ordinaria de la cédula general menos otras compensaciones. Pero resulta que esta renta líquida ordinaria son 20 millones y tenía 2.522.000 de exceso de renta presuntiva. Entonces, ¿qué pasó? Se los resta acá, es decir, los compensa. Entonces, 21.780 menos 2.522.000 le da 19.258.000. Esa es la renta líquida agravable de la cédula general para el periodo gravable 2019. ¿Y qué decíamos? Hay que confrontarla contra la renta presuntiva, que para este caso da 63.069.000. ¿De dónde viene este valor? Este valor viene de esta etiqueta de hoja que dice renta presuntiva. Y acá está la depuración de donde que mencionábamos en la sesión anterior, que esta persona en el año 2018 tenía un patrimonio bruto de 559.609.000 pesos, un patrimonio líquido de 439.609.000. Hallamos que el valor patrimonial neto que sale de tomar el patrimonio líquido y dividirlo en el patrimonio bruto, ¿qué porcentaje nos da ese? 78,56%. ¿Sí? Esa persona tenía en 2018 unas acciones en sociedades nacionales por 15 millones, tenía una casa de habitación con un costo fiscal de 65.895.000 y no tenía aporte a fondos de pensiones voluntarias, no hizo aportes. Listo, entonces, ¿cómo calculamos esa renta presuntiva para el 2019? Tomamos el patrimonio líquido, que son 439 millones, y acá está la formulita. Además, en las diapositivas está el cuadrito con toda la fórmula, ¿cierto? Pero lo vamos a ver acá. ¿Qué le podemos restar? Le podemos restar el valor patrimonial neto de las acciones en sociedades nacionales. ¿Cuánto es el valor? Vamos a colocarlo acá más grande. ¿Qué podemos ver acá? Valor patrimonial neto de las acciones. Entonces, ¿qué valor tomamos? Tomamos las acciones, como les decía en la sesión pasada, pues ya están todas las fórmulas. Entonces,
Si tienen de pronto alguna duda, no es sino darle un clic sobre la fórmula y él demuestra qué cálculo hizo. Tomamos el valor de las acciones y lo multiplicamos por el valor patrimonial neto, es decir, el porcentaje que nos dio acá, que para todos va a ser diferente porque miren que sale de dividir su patrimonio líquido en el patrimonio bruto. Entonces, en este ejercicio nos da 78,56. Ojo, es importante comprender eso. No es que siempre se multiplique contra 78,56%. Es el valor que les dé de tomar su patrimonio líquido del año anterior dividido el patrimonio bruto. En este ejercicio da 78,56. Entonces, ¿qué tomamos? Los 15 millones de las acciones por el 78,56. ¿Cuánto nos da eso? 11.783.000. Ese es el valor que podemos restar. También, ¿qué podemos restar? Valor patrimonial bruto. ¿Qué es el valor patrimonial bruto? Es el valor en pesos, ¿sí? Es decir, no son valores relativos, sino valores absolutos, y es tomar hasta 274 millones para este periodo grabable de 2019, que sale de 8.000 VTs, que es coger 8.000 por el valor del VT, que son 34.270, entonces nos da que podemos restar hasta 274 millones, pero ¿cuánto vale la casa? Pues más que cuánto vale es por cuánto la tiene declarada, por 65.895.000, entonces se la resta toda. Venga, y si acá tuviéramos 500 millones de casa habitación, pues se puede restar 274.160. Listo, ¿qué teníamos también? Menos valor patrimonial bruto de los aportes voluntarios a fondos de pensiones. Entonces comentaba que un asociado de Comedal me escribió el fin de semana anterior preguntándome que si también lo podía restar, y la respuesta es sí, simplemente que en el ejercicio planteado pues la persona no tiene aporte a pensiones voluntarias, por eso pues yo no lo había incluido en la ficha de Excel o en el escenario en Excel, pero pues decidí insertarlo para comentarles a ustedes de que ahí también lo podrían restar, ¿cierto? Entonces pues en este caso es 0 y eso nos da una base que sale de 439.609 menos los valores que acabo de mencionar. Nos da una base. A esa base le aplicamos el 1,5%, que es el que aplica para el año 2019. Entonces, ¿eso cuánto da? 5.429.000. Ah, entonces ese es mi valor de renta presuntiva. No, porque así como la norma me permite hacer unas restas, también me dice que tengo que sumar. ¿Qué tengo que sumar? Tengo que sumar los dividendos ¿de qué? De estas acciones. ¿Sí? O sea, si yo tengo unas acciones que me estoy restando acá el valor patrimonial neto, me dice, claro, como usted tuvo dividendos, entonces súmenlos, ¿cierto? ¿Que dónde los traigo? Los traigo del ejercicio. Por eso acá, ven, es una referencia. Esas referencias no es más que la celda E249, E254 y E266 de la hoja que se llama ejercicio, que eso suma 73 millones y medio. Esta persona tuvo dividendos por 73 millones y medio. Entonces, ¿cuánto nos da 73 más 5, 429? 78,929. Ese es el que llamamos subtotal de renta presuntiva. Pero además, ¿qué nos debemos restar? Las rentas exentas. ¿Pero cuál? Un porcentaje, ¿cierto? Que para este caso, decimos acá, rentas exentas limitadas incorporadas solamente dentro de las subcédulas de la cédula general. Y explico acá, digo, valor proporcional que tienen las rentas exentas dentro del renglón rentas exentas y deducción imputables de la subcédula de las rentas de trabajo. Es decir, acá tenemos renta de trabajo, voy marcando renta de capital y renta no laboral. Es tomar la renta exenta de la renta de trabajo dividido la renta exenta total, ¿sí? De esa cédula. ¿Cuánto me da? Para la renta de trabajo, 37%. ¿Cuál fue el valor de la renta exenta? 43,020. Entonces, multiplico esos 43,020 por 37% y es lo que me da 15.860.000. Y resulta que en las otras dos, en rentas de capital
y en rentas no laborales en este ejercicio, pues ese cálculo me da 0%. Por eso entonces cualquier valor que yo vaya acá a multiplicar, pues me da 0, ¿cierto? Entonces 78.99 menos 15.860 me da 63.069. ¿Qué es eso? La renta presuntiva. Entonces esa renta presuntiva me la traigo para acá, para la hoja de ejercicio, para que retomemos. ¿Y qué debo hacer? Mire, acá les dejo la notica. Se compara la renta líquida gravable de la cédula general versus la renta presuntiva. ¿Y cuál es mayor? La renta presuntiva. ¿Qué me está diciendo la norma? Que los compare y que tome cuál, la mayor, es decir, la renta presuntiva. Entonces, cuando a mí me sucede eso, ahí se empieza, venga, y si hubiera guardado en una AFC, no le sirve para nada. ¿Por qué no le sirve para nada? Porque usted va a pagar sobre renta presuntiva, ¿sí? Usted va a pagar sobre renta presuntiva. ¿Cuándo le sirve? Cuando su patrimonio no es más grande, ¿cierto? O sea, no es tan grande que la renta presuntiva le vaya a dar mayor que la renta líquida gravable, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos personas con un patrimonio muy alto y sus ingresos ordinarios no son muy altos, pues a la fija que va a pagar es por renta presuntiva. Entonces, ahí el tema no es qué me puedo restar. ¿Por qué? Porque finalmente se van a dar cuenta que van a pagar por renta presuntiva. Para esas personas puede aplicar el régimen simple. Ahora vamos a mirar eso. Entonces acá en renta presuntiva, ¿qué vemos? Que esta persona tiene una renta presuntiva de 63.069 y una renta líquida agravable de la cédula general de 19.258. Dejémoslo ahí con un asterisco y ahora miramos qué vamos a hacer con eso. Ya pasamos la cédula general, ahora pasemos a la renta de pensiones, donde mencionamos que esta persona pues tuvo unas pensiones de 12 millones, se restó su aporte a salud, le dio una renta líquida de 10 millones y medio y resulta que las pensiones colombianas son exentas. ¿Hasta cuánto? Hasta 1.000 UETs mensuales. Es decir, que como la persona trabajó 12 meses, entonces son 12.000 UETs, ¿que cuánta plata sería? 411 millones. Como son 10 millones y medio, pues toda es exenta, ¿cierto? Entonces, por esa razón, pues la renta líquida de pensiones es 0. ¿Listo? Entonces ya vimos, cédula general, que tiene 3 subcédulas, laboral, de capital y no laboral. ¿Listo? Vimos renta de pensiones, nos falta una, que es la renta por dividendos y participaciones. Y mencionaba en la sesión anterior que cuando hicimos la presentación en PowerPoint, que vimos todos los temas teóricos, hicimos este ejercicio en las diapositivas. Pero sin embargo, me voy a detener un momento y lo voy a explicar nuevamente por si a alguno le quedó duda. Recuerda que se pueden dar 3 tipos de dividendos. Un dividendo que haya sido, ¿sí?, de 2016 y años anteriores, y otro que sea de 2017 y siguientes. Y dentro de ese 2017 y siguientes se debe clasificar en grabados y no grabados. ¿Listo? Entonces, explicábamos acá ejercicio para que esta persona recibió de unos dividendos y participaciones que eran del 2016, ¿cierto? Entonces, esta persona tuvo unos dividendos que ascendieron a 46 millones de pesos, donde una parte fue grabada y otra parte fue no grabada, ¿sí? Y también había 1 millón de pesos que decía valor bruto de los dividendos y participaciones en especie. ¿Qué pasó ahí? Que no le dieron dinero, sino que le dieron más acciones. Resulta que ese millón lo vamos a ver que resta acá. Hay en dividendos, hay una normatividad para 2016 hacia atrás y otra de 2017 hacia adelante. Entonces, en este caso, ¿qué se puede restar? Se puede restar los dividendos que fueron, dice, parte recibida como dividendo y participación no grabada. Esta parte no tributará en cabeza del socio, persona natural. ¿Por qué? Porque la empresa ya pagó impuestos sobre ella. Entonces ustedes no tienen que volver a pagar, ¿cierto?
Entonces esos 30 millones se los restan acá. Y resulta que cuando les pagan en especie dividendos, también es un ingreso no constitutivo, entonces me lo resto acá. Entonces finalmente, ¿por cuánto voy a pagar impuestos de esos dividendos? De 15 millones, que es 46 menos 31, da 15. Esos 15 millones, ¿qué hacemos? Los dividimos en el valor de la OVT, que es 34.270, y nos da 438. ¿Y cuál es el impuesto? El impuesto es cero. Venga, ¿y usted cómo sabe que es cero? Entonces mire que acá dice un rengloncito, acá en el paréntesis dice 11. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos para el 11. ¿Y dónde está? En la F500. Entonces yo le explicaba que en el cuadro de nombres usted le pueden dar F500 y él nos lleva allá, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Miren el ejercicio acá. 15 millones. Que eso dividido el valor de la OVT, ¿cuánto nos dio? 438, y lo tenemos que llevar a esta tabla. ¿Y qué dice esta tabla? Esta tabla dice que si el rango está entre 0 y 1090 OVTs, la tarifa es 0. Y esta está en 438. Por esa razón es 0. Listo, si no, había que ubicarlo en uno de estos rangos. Entonces, volvamos a donde estábamos, que estábamos en los dividendos. Me subo acá rápidamente. Y ya pasamos este capítulo, que es dividendos y partimos de 2016 y anterior. Ahora, ¿qué más teníamos? Dividendos y participaciones de 2017 y siguiente. Entonces, hay una parte que es grabada y otra parte que es no grabada. La parte que se llama la primera subcédula, ¿sí?, es la que corresponde a los no grabados. Entonces resulta que antes, que 2016 hacia atrás, cuando decíamos no grabados, precisamente era porque si la empresa pagó impuestos sobre ello, entonces, ¿qué ocurre? Pues yo no tengo por qué pagar otra vez impuestos, pero resulta que a partir del 2017 se les ocurrió que sí, que en todo caso si era no grabado, pagara un poquito, ¿sí? ¿Y cuál es ese poquito? Entonces tenemos acá que esta persona recibió 30 millones, ¿sí? Y 1,5 millones. ¿De qué? De 2 empresas. Entonces, ¿cuánto fue el dividendo que fue clasificado como no grabado? ¿Sí? Ese dividendo no grabado fueron 31,5 millones, que si hubiera sido de 2016 hacia atrás, no tenía que pagar porque era no grabado, ¿cierto? Pero resulta que como es de 2017 hacia adelante, se hace la siguiente depuración. Como es no grabado, no tiene sino que pagar una porción de un impuesto, que es ¿cuál? Ya lo vamos a ver. Coge 31,5 millones, se resta como ingresos no constitutivos los mismos 31,5 millones. Entonces decimos, entonces es 0. Entonces es 0 en la primera parte, porque es como si fueran 2 capítulos. El primer capítulo es que es como es no grabado, no tiene que volver a pagar los mismos impuestos que paga la empresa, es decir, aplicarle la tarifa general. Pero dice la norma, debes coger ese valor de 31,5 millones. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que dividirlo en el valor del OVT, es decir, convertirlo a OVT. ¿Y cuántas serían? 919. ¿Y qué hay que hacer con eso? Si ustedes después ven que dice ahí 93, pues me voy a ir a la tabla donde les explico eso, que es el puntico 12, ¿cierto? En ese puntico 12 nos bajamos y se los explico con la tablita. Mírelo acá. Tabla inciso primero, artículo 242 del Estatuto Tributario. Y dice acá, mire la tablita, mire que ya no es la tabla esa de 0 a 1090, no, esa no aplica para dividendo después de 2017 de la segunda parte, porque la primera, ¿qué dice acá? Dice, llevemos la VT y si está en el rango de 0 a 300 VT, la tarifa es 0%, pero si está en más de 300, tiene que hacer esta fórmula, que es base gravable expresada en VT menos 300 VTs por el 15%.
Entonces, ¿cómo así? Pues tengámoslo en la mente, menos 300 VT, ¿cierto? Y volvamos acá al dividendo. ¿Cuánto era el dividendo? Mira el dividendo acá. Era 31 millones y medio. Nos da 919 VT. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Si es más de 300 VT, haga lo siguiente. Tome el valor, miren otra vez la tabla. Acá, vuelvo acá. Si es de 0 a 300 VT, paga 0. Y si es más de 300 VT, mire la fórmula. VT es menos 300 por 15. Entonces ahora vuelvo y subo. Estoy en 31 millones y medio, 919 VT. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que coger 919 menos 300. ¿Sí lo ven ahí? Y a eso lo multiplico por el 15%. ¿Y cuánto me da? Me da 93 VT. Ese es el impuesto que hay que pagar. Y como lo multiplico por 34,270, me da 3.183.000. Que antes de 2016 eso era cero. ¿Sí? Pero ahora hay que pagar ese otro impuesto. Y resulta que está la segunda subcédula, que es ¿cuál? La del dividendo grabado. Un asociado de Comeal me preguntaba, venga, pero ¿cómo define uno que es grabado o no es grabado? Recuerden que para los impuestos hay una Biblia, ¿cierto? Que se llama el Estatuto Tributario. El Estatuto Tributario tiene un artículo que es el artículo 49. Y en ese artículo es que explican cómo debe hacer la empresa para saber si el dividendo que va a entregar es grabado o no grabado, ¿cierto? Entonces, después de hacer unos cálculos la empresa, donde lo que tiene que hacer una comparación contra el impuesto que está pagando, pues ellos ya definen en la empresa, después de ese cálculo, cuánto es grabado y cuánto no es grabado. Entonces, en este ejercicio, por eso traemos unos dividendos grabados y unos no grabados. Entonces acá tiene una parte grabada. ¿Qué quiere decir que la parte es grabada? Quiere decir que la empresa no pagó impuestos sobre ellos. Entonces, ¿a quién le toca pagarlos? Al que recibe el dividendo. Entonces le toca pagar una especie de doble impuesto. ¿Por qué? Porque mire lo que pasa acá. Esta persona tuvo un ingreso por dividendos grabados de 27 millones. De esos 27 millones, ¿qué tienen que hacer? Tienen que calcularle la tarifa de impuesto que paga la empresa. ¿Y cuánto era la tarifa de impuesto en el año 2019? Era el 33%. ¿Cuánto es en el 2020? En el 2020 es 32%. Y recuerden que va bajando hasta ubicarse en el 30%. Entonces, también había comentado a lo largo de esta charla que una sociedad de Comeal también me contactó comentándome, no voy a decir la empresa, comentándome que la empresa, que él tenía una participación accionaria, le estaban ya para la vigencia 2020, le estaban entregando unos dividendos y esos dividendos le estaban haciendo una retención del 32%, que si eso sí era correcto y la respuesta es sí, porque le están entregando un dividendo grabado, entonces le están haciendo una retención que es igual al impuesto que va a tener que pagar. ¿Cuál impuesto? Este primer impuesto. ¿Y por qué 32%? Porque es del 2020. Si se lo hubiera hecho en 2019, le hubieran hecho una retención del 33%. Listo, entonces de estos 27 millones, esta persona, como estamos hablando del periodo grabado 2019, tiene que pagar un impuesto del 33%. Pero eso no termina ahí, porque esos 27 millones le resta ese 33%, que es 8, 9, 10, que yo se los marco en amarillo, porque ese es el primer impuesto de esos dividendos. Pero entonces, ¿cuánto da 27 menos 8, 9, 10? Da 18,090. De esos 18,090, ¿qué tiene que hacer? Lo tiene que llevar a la tablita que vimos ahora. Es decir, darle el mismo tratamiento de lo que hablamos ahora de lo no grabado. ¿Por qué? Porque ya al pagar el impuesto ya es como si fuera no grabada. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pagar el segundo impuesto. Entonces, esos 18,090 los divide por el valor del OVT y le da 528. Y recuerdan que es de 0 a 300 no paga.
Y si es más de 300, pues tengo que llevarlo a la tabla. ¿Y cómo se lleva a la tabla? Es tomar las 528 VT menos 300, ¿cierto? Me da 228 y eso multiplicado por el 15%. ¿Eso cuánto me da? 34 VTs. Esas 34 VTs, cuando las multiplico nuevamente ya por el valor del VT, que es 34,70, me da 1.171.000. Es decir, que por un dividendo de 27 millones, ¿cuánto resultó pagando? 8, 9, 10 más 1.171 queda 10.081.000. ¿Qué quiere decir eso? Que es un impuesto muy alto cuando el dividendo, ¿sí? Cuando el dividendo es gravado. Entonces, ¿qué ocurre? Esta persona tuvo que pagar impuestos por dividendos, ¿sí? Pasamos a la ganancia ocasional. En la ganancia ocasional, sí, voy a hacer una pausa porque van a hacer una pregunta. Muchas gracias, Alex, aquí levantando la mano. La doctora Imelda, antes de que pasemos a las ganancias ocasionales, ella nos pregunta exactamente sobre los 8.910.000 que aparecen allí de los dividendos en la primera subcédula, ¿sí? Que si le podrías, digamos, repetir nuevamente. La segunda subcédula. Perdón, de la segunda subcédula, ¿sí? Que son del 2017, sí. Exactamente. Si le podrías, digamos, volver a explicar con esa muchísimo parte. gusto. La situación es la siguiente, para todos. Yo explicaba que si el dividendo es de 2017 y siguiente, la normatividad es la siguiente. Debemos mirar si el dividendo es gravado o no gravado, ¿cierto? Si el dividendo es no gravado, quiere decir que la empresa ya pagó impuestos sobre esas utilidades, que recuerde que son unas utilidades de la empresa que reparten una parte a los socios o accionistas, que es lo que llamamos dividendos. Entonces, como la empresa ya pagó impuestos sobre ellos, por eso se llama que es no gravado. Entonces, antes de 2017, es decir, 2016 hacia atrás, cuando el dividendo era no gravado, quería decir que como ya la empresa pagó impuestos sobre ello, nosotros, que somos los que recibimos el dividendo, o sea, el accionista, no teníamos que volver a pagar impuestos. Pero después de 2017 se inventaron un segundo impuesto. ¿Para quién? Para los no gravados, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio tenemos gravados y no gravados. Entonces, ¿qué tenemos acá? Decimos segunda subcédula. Entonces, tenemos unos dividendos gravados. ¿De cuánta plata? De 27 millones. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Tiene que coger esos 27 millones y le tiene que aplicar el impuesto que no pagó la empresa, porque no los pagó, porque no le correspondía, sino que por un cálculo, pues una parte queda grabada y otra parte queda no grabada. Entonces, como le pasa grabada al accionista, esa parte grabada tiene que pagarla. ¿Y cuál es el porcentaje? Como estamos hablando del periodo gravable de 2019, las empresas, el impuesto era del 33%. Si hablamos del periodo gravable de 2020, es del 32%. Pero este ejercicio es del periodo gravable de 2019. Entonces, ¿qué pasa? A esos 27 millones hay que aplicarles el 33%. Y de ahí salen los 8.910.000. Entonces uno diría, hasta ahí. La respuesta es no, porque es ahí donde se inventaron el segundo impuesto. Y es que no contento con que usted está pagando el impuesto de lo grabado, ¿sí? Hay un segundo impuesto, que es tomar los 27 millones menos el impuesto que acaba de calcular, que eso le da 18.090. Lo convierte en VT y como es más de 300 VT, debe llevarlo a una fórmula que es 528 menos 300 por 15%, y eso le da 34. Por el valor de la VT le da 1.171.000. Entonces, finalmente, termina pagando 8.910 más 1.171.000. Eso es 10.081.000. Recuerden que nos falta calcular el impuesto de la cédula general,
¿Y por qué no lo calculé de una vez? Porque en el formulario yo me estoy yendo en orden, ¿cierto? Y en el formulario primero se calculan las rentas líquidas. Mire que acá uno termina cédula general y después pasa al otro lado. Voy a colocar de pronto un poco más grande. Uno pasa acá, cédula, y después, ¿qué tenemos? Mire que sigue. Cédula de pensiones, por acá tenemos renta presuntiva, ya lo hablamos. Cédula de pensiones, dividendos y participaciones, que ese sí me queda mucho más práctico explicarlo en ese mismo momento. Y después pasamos a ganancia ocasional. Entonces yo voy en el orden del formulario. ¿Listo? Entonces, por eso es que brinco a la ganancia ocasional. Y todavía no hemos calculado el impuesto. Entonces, ¿qué tenemos? En este ejercicio tenemos una ganancia ocasional de 7 millones, donde 2 millones fue por lotería y 5 millones fue ¿por qué? Por una venta de un activo fijo que tuvo más de 2 años. Entonces recuerden que las loterías, rifas, apuestas y similares, el impuesto de la ganancia ocasional es del 20%, mientras que todos los demás es del 10%. En la teoría está ahí explicadito. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta persona tuvo un ingreso de 5 millones más otro de 2 millones y tuvo un costo y deducción de 4 millones que está ligado al de la venta del activo fijo. ¿Sí? Porque por loterías, pues yo no me puedo restar nada porque yo no tengo un costo. Pues cualquiera le ocurrirá que sí, claro, el costo del billete de la lotería, pero eso vale 10.000 pesos. Entonces, nada que ver. Entonces, estos 5 millones menos 4 millones les va a dar 1 millón, que sobre ese va a tributar el 10%, y sobre los 2 millones va a tributar el 20%. Sí, pero esta formulita acá nos da 7 millones, 4 millones, nos da 3 millones. Pero sería un error pesar 3 millones, el 10% es el impuesto de ganancia ocasional. No. ¿Por qué? Porque esos 3 millones, 2 millones fueron por lotería, recuerden, 20%. Entonces, acá ya ¿qué hacemos? Hacemos los cálculos de los impuestos. ¿Dónde qué tenemos? Entonces, mira el calculito. Impuesto sobre cédula general y de pensiones. No aplica. Ni siquiera aplica, ¿por qué? Ahí igual se hace la fórmula, pero no aplica porque no va a pagar sobre cédula general y pensiones. Recuerdan que comparamos contra la renta presuntiva y nos dio renta presuntiva. Entonces vamos a mirar, es el cálculo de impuestos sobre renta presuntiva y pensiones. Recuerden que en la teoría yo explicaba que después de hacer la depuración de la cédula general, se llega a una renta líquida agravable. Y esa se suma con la renta líquida agravable de pensiones. Y la suma de esas dos se lleva a la tabla. Por eso acá dice renta presuntiva y pensiones. Entonces, acá nos da 5.322.000, pero yo no lo voy a dejar simplemente así, da 5.322.000. Vamos a hacer el ejercicio, que para eso estamos. ¿Dónde tenemos que ir? Al renglón 10. Entonces, bajemos como la nota al pie hasta el renglón 10. ¿Y qué encontramos? Mire, tabla única. Entonces resulta que acá tenemos el de cédula general y pensiones, que acá nos da 0, pero nos da 0 no porque no se vaya a tributar sobre ese, simplemente porque ese impuesto, esa renta líquida, dividida por el valor del VT nos da 562, y si es de 0 a 1090, pues da 0, entonces paga 0. Entonces pago 0, no, porque esta persona va a tributar sobre renta presuntiva, porque le dio mayor. Entonces, renta presuntiva sumada con cédula de pensiones, pero la cédula de pensiones recuerden que le dio 0, porque se restó todo, porque era una renta exenta. Entonces, ¿cuánto le dio la renta presuntiva? 63 millones. Cuando la divide por el valor del OVT, que mire el valor del OVT acá, le dio 1.840. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer el ejercicio. Nos tenemos que ubicar en la tabla. 1.840 está en el rango entre 1.700 y 4.100, ¿cierto? Y yo les voy a hacer acá el paso a paso para que ustedes se den cuenta que, pues aunque ya está en la fórmula, ustedes no tendrían que moverlo, pues simplemente como para que miren cómo es el ejercicio.
Resulta que 1840, entonces como me coloco en este rango de 1700 a 4100, dice acá 28%, pero eso es una tarifa marginal. Es decir, no quiere decir que es ese valor por el 28%. Hay que hacer ¿qué? Esta depuración, que ahí está la fórmula. Miren lo que dice. Base gravable expresada en VT, que es ¿cuánto? 1840, ¿cierto? Y dice, menos 1700. Listo, eso es lo que me está diciendo la fórmula. Ok, ¿y qué más me dice? Eso multiplíquelo por el 28%. Entonces, ¿yo qué hago? Lo multiplico por el 28%. Y me da un valor, ¿cierto? Y me dice, a eso súmele 116 VT. ¿Sí lo alcanzan a ver todos ahí? 116. Entonces, ¿cuánto me da? Me da 155. Y entonces ya, eso es lo que me da, pero eso lo tengo que multiplicar por el valor del VT, que es 3470. Y me da 5.318.704. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que como todo está con decimales y con todo, pues a redondear, llega a ese 5.322.000. Listo. Entonces, ese valor es el que va a pagar de impuestos. ¿Por qué redondear? Porque también explicaba que en las declaraciones se debe siempre ajustar al múltiplo de 1000 más cercano. Entonces, por eso es que me da un impuesto de 5.322.000. Entonces me devuelvo acá y vamos en 5.322.000, que es el impuesto sobre renta presuntiva y pensiones. ¿Cuánto pagó sobre dividendos y participaciones del año 2016 y hacia atrás? 0. Recuerden que acabamos de hacer el ejercicio. Del 2017 tiene primera subcédula 3.183.000, segunda subcédula 10.081.000. ¿Cuánto paga de impuesto esta persona? 18.586.000. Ahorita les explico este 453 qué es. O mejor de una vez, este 453 es la tasa efectiva que usted está pagando de impuestos o esta persona. Es decir, esos 18 millones de impuestos dividido el total de sus ingresos brutos. ¿Cierto? O sea, lo que la persona tuvo de ingresos, realmente, ¿cuál es el porcentaje que pagó impuestos? El 4,53%. En el orden del formulario sigue algo que se llama descuentos tributarios. En esos descuentos tributarios que tenemos en este ejemplo, como les decía ahora, yo traigo un ejercicio donde tenga de todo, ¿cierto? Muchas personas pues no van a tener esos descuentos tributarios. Pero si no aprovechamos este espacio para explicarlo, después a alguien le ocurre y no va a saber cómo se resta eso. Entonces resulta que hay una especie de descuentos tributarios donde en este ejercicio traigo unas donaciones, ¿cierto? Entonces decimos acá, hay unos descuentos que es por impuestos de renta pagados en el exterior. Cuando una persona es residente fiscal en Colombia, pero tiene unos ingresos en otro país y allá pago impuestos, entonces, como acá, recuerden que ser residente fiscal implica declarar lo que tengo acá y lo que tengo afuera, ¿cierto? Lo explicamos en la teoría. Y yo les decía, ese impuesto, si pago impuesto en otra parte, ese impuesto se lo resta acá. Entonces, ¿eso cómo se llama? Un impuesto, un descuento tributario. También hay otro descuento que es por donaciones, ¿cierto? Y hay otros descuentos que es por industria y comercio, ¿sí? Por el impuesto que paga industria y comercio. Y para este periodo grabable 2019 dice por IVA en compra o construcción de bienes de capital que adquieran o construyan los contribuyentes que sí generen IVA en sus ventas. Es decir, los que facturan con IVA, ¿sí? Si hicieron una adquisición en el año 2019. Dice acá, compra o construcción de bienes de capital. Y eso tenía un IVA. Y ese IVA no se lo restaron en su declaración de renta, ni lo llevaron como un mayor valor, perdón, no se lo restaron en su declaración de IVA, que lo podían hacer en 2019. Y no decidieron llevarlo como un mayor valor del activo fijo. Entonces, ¿qué pasó? La norma les permite restarse ese IVA acá. ¿Listo? Pero en este caso, pues, esta persona no adquirió ese tipo de bienes, por lo tanto, es 0. Pero, ¿qué pasó con esta persona?
hizo una donación a San Vicente Fundación de 20 millones. ¿Qué nos dice el estatuto tributario de esas donaciones a entidades sin ánimos de lucro? ¿Cuánto nos podemos restar? El 25%. ¿Listo? De la donación. Es decir, 5 millones. Y le podemos restar, entonces le podemos restar el 25%. Y dice una donación a una universidad, también se lo puede restar. ¿Cuánto? 25%. ¿Listo? Pero entonces resulta que hay un límite, y yo les coloco ahí el artículo 258 del estatuto. Dice, la sumatoria de los descuentos no puede exceder el 25% del total de impuesto de las rentas líquidas. ¿Que dónde sale ese dato? Mírelo acá, miremos la fórmula, nos vamos a dar cuenta que el total impuesto de la renta líquida son 18.586.000, que lo acabamos de ver de dónde salió. ¿Cuánto es el 25% de eso? Es 4.647.000 pesos. Ese valor es el máximo que se puede restar de descuentos tributarios. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta persona no se va a restar 5, 7 millones y medio, sino 4.647. Y ese es el valor que tenemos acá como total de descuentos tributarios. Entonces, a esos 18 millones que va a pagar de impuestos, dice, me resto 4.647 de descuentos tributarios. Y es lo que nos da el famoso impuesto neto de renta, 13.939. Pero además, ¿qué traemos? ¿Recuerdan el ejercicio de ganancias ocasionales, donde dimos 2 millones fue de loterías? ¿Cuánto es el 20% de 2 millones? 400.000 pesos. Y el de la venta del bien, pues 5 millones de ingreso, 4 millones de costo, le queda 1 millón, que es lo que llamamos la ganancia ocasional. ¿El 10% cuánto es? 100.000. Por esa razón, paga 500.000 de impuesto de ganancia ocasional. Listo. Descuento por impuesto pagado en el exterior. No colocamos acá ningún valor porque no pago impuestos en el exterior. Entonces, a esos 13.939 se le suma el impuesto por ganancia ocasional y es lo que llamamos impuesto a cargo. Así es que se van calculando. Y llegamos y restamos anticipo de renta liquidado el año gravable anterior, ¿cierto? Entonces, un asociado de Comedal preguntaba al inicio de la charla, como en la segunda sesión, que cómo se calculaban los anticipos. Yo le pedí un poco de paciencia, que después en la teoría yo se lo explicaba, ya lo explicamos en la teoría y vamos a verlo en la práctica. Pero entonces, primero, en el formulario, en el orden, ¿qué nos dice el formulario? Réstese el anticipo que el año pasado usted hizo a la declaración que tiene que presentar este año, ¿cierto? Entonces, pues en este caso, esta persona, pues a mí se me ocurre que había anticipado 3.200.000. ¿Sí? Como es un dato del año anterior, pues no viene de ningún cálculo. ¿Y eso dónde se ve? Se ve en el formulario. Cuando ustedes van a hacer una declaración, necesitan sí o sí la declaración del año anterior. ¿Para qué? Para ver los valores del año anterior, para poder calcular rentas presuntivas y para poder mirar si trae saldos a favor o si trae anticipos. Entonces, miren que siguiendo el formulario, yo paso ganancias ocasionales. Vienen los cálculos de los impuestos, que ya los mostré cómo se hicieron, los descuentos tributarios, llegamos a impuesto neto de renta, impuesto de ganancia ocasional, impuesto a cargo, y dicen menos anticipo de renta líquido del año gravable anterior, ¿cierto? Y después van a haber más anticipo de renta para el año gravable siguiente. Entonces, ¿uno qué hace? ¿Cómo sé yo si este año, periodo gravable 2019, yo me voy a restar algún anticipo? Debo mirar en la declaración del año anterior donde diga anticipo de renta para el año gravable siguiente. Entonces esta persona pues tiene un anticipo de renta de 3.200.000, entonces eso se lo resta. Y también resulta que esa persona tuvo un saldo a favor en la declaración de renta del año anterior de 60.000 pesos, también se lo resta. Y además, ¿qué se resta? Se restan las retenciones en la fuente. Recuerden que la retención en la fuente es un anticipo que usted hace para pagar la declaración de renta, que es para pagar el impuesto, ¿cierto? Entonces a esta persona pues le hicieron unas retenciones en las empresas donde trabajó o
prestó servicios, ¿cierto? Y eso le sumó 8.963.000. También está la retención que le hicieron, digamos, en Benedán sobre la rifa que se ganó, sobre la lotería y el impuesto la retención de la mente que le hicieron en la Secretaría de Tránsito, ¿cierto? Entonces, todo eso se lo suman y da 8.963.000, ¿cierto? Acá, 8.963.000 por este lado y está estos 450. ¿Cuánto le da 450 más 8.963? 9.413.000. Entonces también se lo resta, ¿cierto? Entonces uno dice, entonces no va a tener que pagar nada. Pues hasta ahí vamos mirando. Esto 3.260, 9.413. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que viene anticipo de renta para el año grabable siguiente. Y tenemos acá el rengloncito 14. Entonces bajámonos para el 14, que ya vamos terminando el ejercicio. Muy juiciosos y miramos. Punto 14. Dice, se debe calcular el anticipo de acuerdo, teniendo en cuenta si es el primer, segundo o tercer y siguiente año que declara. Se elige la opción que más le convenga al contribuyente. Entonces, a ver, yo quito este de acuerdo que me sobra. Y les voy a explicar. Recuerden que en la teoría hablamos. Es importante saber si es el primer año que declara, segundo año, o si es 3 o más, ¿cierto? Si es el primer año, esta persona que debe tomar el impuesto neto de la declaración de este año. Yo lo traigo por fórmula, pero si nos venimos para el formulario, podemos ver acá que el impuesto neto fueron 13.939.000, está en el renglón 95. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos dice la norma? Coja ese impuesto neto y multiplíquelo por el 25%, si es el primer año. Y réstele las retenciones en la fuente. ¿Y cuánto le da anticipo? Si le da negativo, es 0. Listo. Y ahí pues dio 0. Si es el segundo año que declara, tome el impuesto neto, que es el mismo 13.939, y ya no lo multiplique por el 25, sino por el 50%. ¿Cierto? Y eso a ese valor le va a restar las retenciones que le practicaron, ¿cierto? Que fue 9.413 y le da negativo, o sea que 0. Pero hay otra opción, porque no siempre uno le da negativo, le da valor a pagar, y ahorita lo vamos a ver. Y le dice, tome cualquiera de las dos opciones. ¿Cuál es la segunda opción? Promedie. Promedie es, tome el impuesto neto del año pasado, súmelo con el impuesto neto de este año, divida entre 2, o sea, promedielo, multiplique por el 50% y a ese valor réstele la retención en la fuente. Mire que para este caso da negativo, o sea que es 0. Y tome el que más le convenga. En ese caso, pues cualquiera de los dos porque da 0, ¿cierto? Pero vamos al del tercer año y siguiente. Tome el impuesto neto, aplíquele, ya no es el 50, es el 75. Y dice, réstele la retención en la fuente y le da 1.041.000. Ahora mire la opción 2, tome el impuesto del año pasado, súmele el de este año, el neto, ¿no? Súmelo, divida entre 2, o sea, promedielo, aplíquele el 75% y réstele la retención en la fuente. Y tome el que a usted más le convenga. Entonces yo digo, pues, si me van a preguntar a mí, pues a mí me va a convenir siempre, ¿cuál? El que menos anticipo tenga que dar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la mejor opción? ¿1.041.000 o 1.439.000? Para este caso, 1.041.000. Y en este ejercicio, el supuesto es que la persona lleva más de 3 años presentando su declaración de renta. Es decir, que nos traemos para el formulario el 1.041.000, ¿sí? Y acá lo pueden ver, 1.041.000 en el renglón 102. Listo, entonces vámonos otra vez para el ejercicio, ya vamos terminando. Y dice acá, 1.041.000. Saldo a pagar por impuestos. Pues es una sumatoria, ¿cierto? Donde aquí lo que estamos haciendo es cogiendo
el impuesto a cargo, restándole todo esto que hicimos 3.260, 9.413, y le estamos sumando el anticipo que es 1.041. ¿Y cuánto nos da a pagar en bancos? 2.807.000. Ojo, pagar en bancos no es lo mismo que pagar impuestos. Porque es que el impuesto que pagó esta persona no fue 2.807.000 y ustedes cometen ese error. Porque dicen, venga, ¿y por qué a mi compañero le da saldo a favor? Venga, ¿y por qué mi compañero solo tuvo que pagar 500.000 pesos? Ojo, no se comparen por ahí, compárense en el impuesto. Sí, pero además, su compañero de pronto tenía FC, su compañero de pronto no tenía, no tuvo que tributar por renta presuntiva, o sea, son muchas cosas, ¿cierto? Pero acá deben tener en cuenta algo, y es que este valor, que es el que importa, ¿cierto? Es el primero, el impuesto, mírelo acá, antes de descuentos tributarios, el impuesto sobre las rentas líquidas. Realmente usted lo que pagó fue 18 millones de pesos, ¿cierto? Pero usted se restó unos descuentos tributarios. Es que usted no se lo regalaron porque usted hizo unas donaciones, o sea, usted entregó platas y su compañero de pronto no le donó a nadie, ¿cierto? Entonces, su compañero de pronto tuvo para restarse más o tuvo para restarse menos, ¿cierto? Entonces, comparen contra el impuesto neto de renta y contra el impuesto a cargo, que la diferencia es si tuvo o no tuvo impuesto por ganancias ocasionales, ¿cierto? Pero resulta que después de todas estas sumas y restas, pues le dio a pagar en el banco 2.807.000. Listo, recuerden que también se restó la retención en la fuente. Y acá les traigo otro puntito que llama sanciones. Y es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo no presento mi declaración de renta a tiempo? Entonces, en este ejercicio, pues simplemente acá ustedes pueden ver en la etiqueta de abajo que dice sanciones temporaneidad y ahí hay la explicación de cómo se llega a eso. Entonces, resulta que pues, acá es simplemente un ejemplo. Decimos que esa fecha, la fecha en que se decía esa declaración, o decir cualquier fecha, era el 10 de octubre. ¿Y qué pasó? Que la persona no presentó la declaración. No la presentó por lo que sea, no la presentó. ¿Y cuándo la vino a presentar? El 26 de noviembre. Es decir, que le van a cobrar una sanción por extemporaneidad, o sea, una sanción por no haberla presentado a tiempo. Entonces acá está la herramienta para calcular la sanción, ¿cierto? Entonces, tenemos una situación y es, si esta declaración tiene un impuesto a cargo que efectivamente lo tiene, pues la norma lo que dice es que se aplica el 5% por cada mes o fracción de mes. El 5% de que el impuesto a cargo. Y como fue 2 meses, ¿cierto? Porque desde el 10 de octubre al 10 de noviembre es un mes y al 26 de noviembre pues tiene una fracción de mes que se la cobran como otro mes. Es decir, que 14,439 pues sería 5% de un mes, 10% de 2 meses, ¿cierto? Y acá les coloco que ese subtotal 1, que es 1.444.000, no puede estar por debajo de la sanción mínima. ¿Cuánto es la sanción mínima? 10 VTs. Y tampoco puede exceder del 100% del impuesto a cargo. Es decir, que para esta persona, en este caso, la sanción es de 1.444.000. Pero si no la presenta en noviembre, sino dentro de un año largo o un año, que son 12 meses, pues, perdón, más de 20 meses, o sea, que pasara el 100%, entonces el máximo sería 14.439.000 de sanción. Listo. Entonces, en este caso, pues, nada más por hacer el ejercicio más completo, pues colocamos que la persona la presentó con extemporaneidad y por eso tiene ese 1.444.000. Ah, y si la presentó a tiempo, no, pues póngale 0 y listo, ¿cierto? Le pone 0 y no pasa nada. Entonces, ¿cuánto es el valor que esta persona va a pagar en bancos? 2.807.000 más 1.444.000. Eso nos da 4.251.000. Y si van y miran el formulario, dice acá, saldo a pagar 4.251.000. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa?
En este ejercicio, uno dice, acá, vamos a mirar algo. Acá debo organizar esto, porque me falta, debo coger, es la función, es el valor del pago total, que es este. ¿Listo? Ahora sí queda bien. Este archivo se les va a volver a enviar porque, para que no tuviera muchos archivos, yo decidí colocarlo del régimen simple en este mismo archivo. ¿Listo? Para que ustedes no tengan sino un archivo. Entonces, ahí terminaríamos el ejercicio de sistema cedular, ¿cierto? Pero resulta que para las personas naturales aplica otro régimen que es alternativo, ¿cierto? Que se llama el régimen simple. Y como varios asociados lo han preguntado, yo cierro esto por acá, pues se lo vamos a presentar. Este es mucho más simple, mucho más corto. Entonces, en esta hora que nos queda, vamos a ver la teoría y vamos a ver la práctica. Y arrancamos acá. Listo, entonces régimen simple de tributación. Entonces recuerden que con una diapositiva similar a esta, iniciamos toda esta charla que ya estamos en la quinta sesión, donde yo explicaba que había tres sistemas. Uno era el ordinario, que aplicaba para las personas naturales y jurídicas. Que por el sistema ordinario para las personas naturales, ese lo presentan en el formulario 110 y lo presentan las personas que no tienen, que no son residentes fiscales, ¿cierto? Entonces esos presentan por sistema ordinario 110. ¿Listo? Y por sistema cedular, las personas naturales que tienen residencia fiscal. Y además tenemos el sistema simple. Entonces, por eso lo marcamos acá, sistema simple, personas naturales y jurídicas, y nos centramos a ver de qué trata ese sistema simple. Entonces se llama sistema de determinación del impuesto de renta, ¿sí? Y explicaba acá que en el sistema simple que aplica para las personas naturales residentes y personas jurídicas residentes, es decir, no aplica para los no residentes, no es más que tomar el ingreso bruto y aplicarle una tarifa, pero no es solo eso, ya vamos a ver que tiene una depuración mayor. ¿Y qué ocurre? Resulta que en el sistema simple, no, el régimen simple de tributación, no se compara contra renta presuntiva y tampoco se compara, no se hace renta por comparación patrimonial. ¿Listo? ¿Por qué no se hace renta por comparación patrimonial? Ni renta presuntiva, porque en el régimen simple se toma el ingreso bruto y se le aplica una tarifa, es decir, no se declara el patrimonio, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que hay unas finalidades del régimen simple. Entonces, mire lo que dice acá. Tenemos. ¿Qué busca? Reducir las cargas formales y sustanciales de los contribuyentes, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria e impulsar la formalización laboral y empresarial. Entonces, vamos a ver esto para quién aplica, cuáles son sus características y eso. Entonces dice, características del régimen simple de tributación. Integra los siguientes impuestos: impuesto sobre la renta, impuesto nacional al consumo y el impuesto de industria y comercio consolidado. El régimen simple es voluntario y opcional. La DIAN podrá clasificarlo de oficio. ¿Cómo así? Pues sí, si usted está por ahí de remiso, usted está obligado a presentar industria y comercio, renta, la DIAN por oficio, si considera que aplica, le puede mandar un oficio, o sea, un documento donde le dice que usted pertenece al régimen simple. Dice, no se tiene en cuenta en el ingreso bruto los ingresos no constitutivos de renta ni los ingresos de ganancia ocasional. Ya vamos a ver cómo se depura esto. El hecho generador son los ingresos susceptibles a producir incremento en el patrimonio, es decir, los ingresos ordinarios. Las actividades se clasifican en 4 grupos y se elige uno.
Ya vamos a ver los 4 grupos. Estamos viendo las características. Si el contribuyente realiza actividades de diferentes grupos, debe pagar la tarifa más alta, porque cada grupo tiene una tarifa. Entonces, si desarrolla actividades de varios grupos, paga por la más alta. Todo. En el régimen simple, no es como la declaración de renta, que la declaración de renta se presenta el otro año, sí, por ahí entre agosto y octubre, no. Acá es diferente, acá se debe presentar en el periodo gravable, es decir, si estamos en el 2020 y decimos que vamos a entrar al régimen simple, debemos presentar una declaración de enero a febrero, otra de marzo a abril, es decir, bimestral, ¿cierto? Donde, ¿qué debemos hacer? Debemos ir haciendo un anticipo. Y al otro año presentamos la declaración, pero resulta que ya anticipamos todo, entonces simplemente lo que vamos a formalizar. ¿Y cuándo se presenta? En octubre, ¿cierto? Hay una particularidad en este régimen simple en este momento, y es que se presenta en octubre y hoy no hay formulario. Como es el primer formulario que se va a presentar, porque eso apenas inició el año pasado, entonces pues ni idea cómo va a salir el formulario, pues uno más o menos se lo imagina, pero hoy la DIAN no lo ha sacado. Dice, declaración anual y anticipo bimestral. El saldo a favor en la declaración anual se puede compensar en la siguiente declaración. Si se cambia de régimen, el saldo a favor se debe solicitar a la DIAN. Sí, es decir, si yo estoy en régimen pues, ordinario, lo llamamos régimen ordinario, y me paso al régimen simple, el saldo a favor, yo lo debo solicitar en devolución. ¿Listo? Y lo mismo, si estoy en régimen simple y me cambio a régimen ordinario, debo solicitar la devolución. Mientras que cuando estoy en régimen ordinario, o sea, digamos en este caso el sistema celular, y paso el otro año, miren que arrastro el saldo a favor, ¿cierto? En este caso, solo puedo arrastrar el saldo a favor, es del mismo régimen. Es decir, si estoy en simple, me arrastro el saldo a favor en simple. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Tiene unos beneficios. Estos beneficios es que en una sola declaración anual se pagan hasta 6 impuestos. Resulta que cuando uno tiene que pagar industria y comercio, entonces tiene que pagar industria y comercio en cada municipio. En industria y comercio es un impuesto que es municipal. Entonces, si yo tengo ingresos en varios municipios, yo tengo que presentar una declaración de industria y comercio en cada municipio. Entonces, uno de los beneficios es que ya no tengo que hacer eso, sino que lo puedo presentar en esta declaración que es nacional, ¿cierto? Que es la del régimen simple. Y entonces en esa declaración tiene unas casillitas donde yo debo declarar cada municipio y declarar cuál es el valor de ese industria y comercio. En esa declaración de industria y comercio, pues habitual que se presenta, está industria y comercio, avisos y tableros y sobre tasa bomberil. Para el caso de Medellín, pues no hay sobre tasa bomberil. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los beneficios es eso, que integra varios impuestos. También es que con un solo recibo, porque una cosa es declarar y otra cosa es pagar. El pago se hace con un recibo, ¿cierto? Que es el que llamamos el formulario 490, que es el del recibo de pago. Entonces, con un solo recibo se anticipa el pago de hasta 6 impuestos, que es el del simple, el impuesto nacional al consumo, industria y comercio, avisos y tableros, sobre tasa bomberil e IVA. Entonces recordemos que hay que presentar 6 declaraciones en el año, que es las bimestrales, ¿cierto? Y se presenta con pago, entonces se presenta la declaración, el pago, que eso es el anticipo. Y al año siguiente se presenta una declaración anual. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Dentro de los beneficios del simple es que me puedo descontar. Resulta que pues yo intencionalmente coloco ingresos por tarifa y listo, como para mostrarlo así tan simple. Pero entonces resulta que hay unos valores que yo me puedo descontar, que son los pagos realizados por el empleador a pensiones. Es decir, si usted es del régimen simple y usted tiene unas personas vinculadas a su nombre y usted les paga pensión, el 12%, porque el otro 4% lo paga el empleado, ese 12% usted se lo puede restar. Listo, y es lo que decimos ahí, los pagos realizados por el empleador a pensiones.
Otra cosa es usted como régimen simple, que usted también cotiza sobre su seguridad social. Ese sí se lo puede restar, pero se lo resta como ingreso no constitutivo de renta. Acá estamos hablando es del que paga por gente que usted tiene vinculada. El caso del plástico, que digamos si tiene todo un equipo de trabajo vinculado, entonces él se puede restar eso porque es quien lo paga. Y también acá buscan que el tema de fortalecer la bancarización dice el 0,5% de los pagos que reciba el contribuyente por medios electrónicos. ¿Qué es lo que buscan? Que se eliminen los pagos en efectivo. Entonces le están dando un beneficio y ese beneficio es poderse descontar el 0,5% de todos los pagos que mueva a través de los medios electrónicos. Resulta que estarán exonerados de aportes a salud para fiscales las personas naturales con 2 o más trabajadores vinculados. O sea, como están también como están también las personas naturales en el otro régimen. Entonces acá no le quitan eso. Y no estarán sujetas a retención en la fuente y tampoco están obligados a practicarlas, excepto pagos laborales y retenciones a título de IVA. ¿Cómo así? Pues muy sencillo. La persona cuando está en el régimen simple ya no le hacen retención en la fuente, lo cual eso pues se torna bueno. ¿Por qué? Porque no le afecta su flujo de caja. Es decir, si usted factura 10 millones y está en el régimen simple, a usted le pagan 10 millones. En cambio, si usted no está en el régimen simple, pues usted le hacen una retención del 10, del 11%, dependiendo pues cómo lo clasifiquen. Entonces digamos que sea del 10%, que es persona natural no declarante. Entonces usted factura 10 millones y usted le paga 9. Y el millón se lo consignan a la DIAN, usted le dan un certificado final de año, y usted se lo resta en su declaración de renta. Acá no, porque acá no le hacen retención a la fuente, acá le pagan 10. Entonces uno dice, no, esto está muy bueno, ¿cierto? Pero eso sí, eso de este lado. Ahora bien, yo no tengo que hacer retención en la fuente, yo soy agente de retención. Entonces dice, no, usted ya no le hace retención al otro, o sea, que usted le compra al otro, no le hace retención, solamente si son pagos laborales, ¿sí? O si son retenciones a título de IVA. Hay más beneficios, como que hay menores tarifas de tributación respecto a la tarifa del impuesto de renta, ya lo vamos a ver. No existe renta por comparación patrimonial, ya lo mencionamos. No se calcula renta presuntiva, ya lo mencionamos. No está en la obligación de presentar declaración de activos en el exterior, porque todo eso aplica para el que está obligado a presentar declaración de renta. Venga, entonces ya lo de los topes, vea, todo lo que aprendí en este curso, si se pasa al régimen simple, olvídenlo, no lo necesitan. Es decir, ya no es que me puedo restar, que las rentas exentas, que la AFC, que la pensión voluntaria, que si me consignaron más de X cantidad de millones, que cuánto es mi patrimonio. Olvídense de esa vaina, porque en el régimen simple eso no aplica, ¿sí? Por eso se supone que es simple. Vamos a ver qué tan simple es. Entonces dice, no está en la obligación de presentar declaración de activo en el exterior. La inscripción del RUT es más sencilla, se simplifica. Ya pues digamos a nivel general, pues lo que se busca es fomentar la formalidad en los sectores productivos por municipios. Se espera generar un mayor recaudo porque muchas personas no están pagando el impuesto de industria y comercio, y los contribuyentes del simple podrán facturar electrónicamente de forma gratuita. Dice, para iniciar a facturar electrónicamente cuenta con 2 meses de plazo desde el momento que se inscribe en el simple. ¿Qué pasa? En el régimen simple está obligado a facturar de manera electrónica, ¿cierto? Pero la DIAN lo coloca como un beneficio, ¿sí? De poder facturar a través del portal de la DIAN gratis, pero ese beneficio está para todo el mundo. O sea, usted no tiene que estar en el simple para poder facturar gratis. Es un servicio que tiene la DIAN, pero ellos lo presentan como un beneficio. ¿Listo? ¿Cuáles son las desventajas? Que no aplica el beneficio de auditoría. Recuerden que en la teoría explicamos que hay un beneficio de auditoría si mi impuesto se incrementa comparado con el del año anterior, ¿sí? Voy a tener 6 meses de beneficio o 12 meses de beneficio. Para este caso no aplica. ¿Por qué? Porque es que
En este caso, usted coge un ingreso bruto y le aplica una tarifa, ¿cierto? Entonces acá no, usted no va a tener beneficios de auditoría, sino que ellos van a tener el plazo para auditar, lo que son 3 años, que es lo mismo de la firmeza de la declaración de renta que acabamos de explicar. No se deducen costos y gastos, no se deducen porque simplemente el ingreso y solo se le resta. El ingreso no constituye renta ni ganancia ocasional y se le resta el aporte que usted haga de pensión por sus empleados y el 0.5% de los pagos que le hagan de manera electrónica. No más. Nada más se puede restar. Absolutamente nada más. Entonces lo del consultorio, nada es nada. ¿Cierto? Entonces tampoco aplican deducciones imputables ni rentas exentas. Por eso les decía, olvídese de todo lo que aprendieron si se pasa para el simple. ¿Por qué? Porque nada de eso aplica. Entonces dice, el impuesto anual se paga mediante 6 anticipos, como lo acabo de mencionar, lo que puede ocasionar un esfuerzo adicional en flujo de caja. Por supuesto, eso depende de qué, de cada uno. ¿Por qué? Porque hay personas que le hacen mucha retención en la fuente. Y como le hacen tanta retención en la fuente, su declaración al año siguiente le da un saldo a favor. Ese se podría haber beneficiado en el régimen simple. Pero hay otras personas que le hacen una retención en la fuente, pero eso no le alcanza a cubrir el impuesto. Pero resulta que ahí se vería comprometido su flujo de caja si se pasa para el simple, porque en el simple, cada bimestre, eso es como hacer una declaración, porque tiene que coger el ingreso, depurarlo, calcularle el porcentaje del impuesto, y ese es el valor que tiene que ir pagando cada 2 meses. Por lo tanto, al año siguiente, cuando presenta la declaración, pues usted ya pagó todo el impuesto. Entonces, obviamente, eso puede significar un flujo de caja mayor. Otra cosa, que pues normalmente un formulario de esos no lo llena la persona, sino que tiene que contratar a alguien que se lo diligencie. No es lo mismo contratar a un contador para que le haga una declaración de renta a para que le haga 6, ¿cierto? Porque le tiene que hacer 6 formularios en el año. Donde estoy seguro pues que no le cobraría, por lo menos yo no le cobraría lo mismo que cobro por hacer una declaración de renta, no cobraría lo mismo por hacer el anticipo del régimen simple, pero obviamente cobro y otra persona también cobra. Entonces todos esos calculitos los que uno tiene que tener en cuenta a la hora de pensar si se pasa para el régimen simple. Pero ahora bien, muchos de ustedes podrán decir, no, pues que no empezaron por ahí, yo me voy a pasar, ¿cierto? Porque se suena como bueno. Pero eso que suena tan bueno, miremos si pueden optar o no. Entonces dice, ¿quiénes pueden optar por el régimen simple de tributación? Entonces dice, persona natural que desarrolle su actividad bajo una estructura empresarial. ¿Cómo así? Mejor dicho, como en el ejemplo que acabamos de ver, la parte de honorarios. O sea que yo que soy un médico que tengo un consultorio, ¿me puedo pasar para el régimen simple? Sí. Sí que, sí puede, sí cumple con todos los requisitos que vamos a ver acá. Pero ese primer punto lo cumple. Entonces dice, también que puede pertenecer al régimen simple, persona jurídica, que los socios sean personas naturales residentes en Colombia. Cumple, sí. Sus ingresos brutos del año anterior no son superiores o no exceden a 80.000 VTs. ¿Qué cuánto es eso? Para el 2019, 2.741.600. ¿Sí? Es decir, ¿cómo así que para el 2019? Pues si yo estoy parado en el 2020, porque ya qué sentido tiene que yo me pare a hablar hoy de quién podía acceder en el 2019, ya estamos en el 2020, entonces ya tenemos que hablar es ingresos brutos del año anterior, ya tenemos que pensar que estoy en el 2020 y tengo que hablar es del ingreso bruto del año anterior, que es el 2019. O sea, si yo hoy digo, en el 2019 mis ingresos brutos fueron inferiores a 2.741.600.000 pesos, ¿sí? Y en este año 2020 mis ingresos brutos no sobrepasan 80.000 VTs. ¿Que cuánto sería para este año? 2.848. ¿Puede acceder? Sí, ya más adelante vamos a ver. Yo les dejo un cuadrito donde
donde ustedes pueden hacer el ejercicio de si cumplen o no cumplen. Ya sé que lo vamos a ver, también se les va a enviar. A propósito, me disculpas, Alex, tengo a la doctora Sandra que te consulta. Si puedes repetir, por favor, lo del IVA dentro del régimen simple. ¿Cómo funciona o cómo se puede aplicar este concepto? Claro que sí, entonces me vuelvo acá a un par de diapositivas y sería adelante. Acá, en esta diapositiva decíamos, con un solo recibo se anticipa el pago de hasta 6 impuestos y en el numeral 6 decía IVA. Sí, resulta que cuando estoy en el régimen simple y facturo IVA, ya no tengo que presentar una declaración de IVA cada bimestre, que para otras personas es cada 4 meses, sino que en esta, el régimen simple, yo voy, ¿qué? Voy pagando los IVAs que voy recaudando y que voy generando, ¿cierto? A modo de anticipo. Y al año siguiente, que para este año fue en febrero, presento, ya no es una declaración bimensual, sino una declaración anual de IVA. Eso es, ¿cierto? Entonces, en febrero de este año, para los que hicieron régimen simple en 2019, presentaron su declaración de IVA, que es la del formulario 300, presentaron su declaración de IVA, pero ya no lo hicieron bimestral ni cuatrimestral, sino que lo hicieron anual, ¿cierto? Pero ya que ya habían pagado, ¿cierto? Porque la DIAN lo que busca es, no, bueno, listo, tranquilo, el otro año me la presenta, pero la plata me la paga ya. Entonces es eso. Entonces en estos recibos, en estos formularios, se va declarando ese IVA. Eso es para los que le aplica, es decir, para los que están obligados a facturar con IVA. ¿Listo? Entonces, resulta que estamos hablando de quiénes pueden optar al régimen simple. Entonces, vamos en lo de los ingresos. Ahora bien, ¿qué más sigue? Debe estar al día con las obligaciones tributarias y la seguridad social. Ay, si no estoy al día, pues sí, vaya, póngase al día y puede acceder. O sea, todo eso es subsanable, ¿cierto? Pero ahora, mire, esos son quienes pueden optar. Entonces, no hasta ahí dice, ah, no, pues una belleza. Yo, pero dice, ¿quiénes no pueden optar? Entonces empieza, personas jurídicas extranjeras o establecimientos permanentes. No me detengo pues en jurídicas, pero dice, personas naturales sin residencia. Listo, o sea que no aplica para los que no son residentes fiscales. Personas naturales, residentes con relación laboral. Ahí sí. ¿Cómo así? Pues muy sencillo. Pues si la persona tiene un vínculo laboral, no puede estar en el régimen simple. Ah, y si yo trabajo en la clínica, cualquiera, la que se les ocurra, yo trabajo en la clínica X, medio tiempo y el otro medio tiempo mi consultorio, no puede acceder al régimen simple. ¿Por qué? Porque tiene rentas laborales, no puede, ¿cierto? Entonces ahí es subsanable, claro, entonces renuncie, ¿me entiende? O sea, si no, si usted va a tener rentas laborales, no puede acceder al régimen simple. Y ese es el principal freno que le colocan a mucha gente. Es decir, las sociedades cuyos socios administradores tengan una relación laboral con el contratante, por tratarse de servicios personales prestados con habitualidad de subordinación, filiales de sociedades no residentes, sociedades que sean accionistas, suscriptores, partícipes o beneficiarios de otras sociedades o entidades legales en Colombia y en el exterior. Entidades financieras no pueden estar. Sociedades resultantes de una decisión ocurrida en los 5 años anteriores al momento de la solicitud. Tampoco. Me detengo en las personas naturales, pero mire que es mucho más los que no pueden optar a los que sí pueden optar. ¿Qué es lo que buscan con el régimen simple? Pues que mucha más gente que está por ahí como guardadita esté ahí. Ejemplo, tenderos, peluqueros, que antes de este régimen simple había algo que llamaba el monotributo, que eso pues, fue un fracaso, eso no funcionó, eso no sirvió para nada. Entonces esa vaina la terminan eso el monotributo y se inventan lo del régimen simple. Pero hay gente que de golpe y le sonó la flauta, digamos el que no tiene una relación laboral, y ahora vamos a ver por qué. Pero cada persona es un mundo diferente. Y seguimos, vea, ¿quién no puede optar por el régimen simple? ¿Sí? Mire que, ¿quién puede optar? Eran 4. ¿Y quién no puede optar? Ya llevamos la segunda diapositiva, dice,
las personas naturales o jurídicas dedicadas a alguna de las siguientes actividades. Entonces dice, actividades de microcrédito, actividades de gestión de activos, intermediación en la venta de activos, arrendamiento de activos y o las actividades que generen ingresos pasivos que representen un 20% o más de los ingresos brutos totales de la persona natural o jurídica. Es decir, que si yo tengo dividendos, eso es un ingreso pasivo. Si yo tengo rentas de capital, es decir, recibo un ingreso por arrendamiento, ¿puedo o no puedo? Depende de qué. Si pasa el 20%, no puede. Si no pasa el 20%, sí puede. Entonces, mire que esto va teniendo mucha traba. Dice, los que ejerzan actividades de factoring, servicios de asesoría financiera, bioestructuración de crédito, generación, transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica, actividad de fabricación, importación o comercialización de automóviles, importación de combustibles, producción o comercialización de armas de fuego, municiones y pólvoras, explosivos y detonantes. Listo, esos no pueden. Ahora bien, ¿cuáles son los famosos grupos que estábamos mencionando? Entonces yo coloco acá formulario 2593, es el del anticipo bimestral. Formulario de declaración anual, interrogante, no existe todavía. Deben tener una responsabilidad en el RUT, que es la 47. Y hay 4 grupos, los mencionaba, decía que más adelante los íbamos a mencionar, y acá los tenemos. Tenemos el grupo 1, tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquerías, donde que observa la DIAN, que muchos de ellos pues están por ahí agachaditos y no están pagando impuestos. Entonces, vea, esta es su oportunidad. Segundo, comerciantes. Entonces dice comercial por mayoría y tal, servicios técnicos y mecánicos en los que predomina el factor material sobre el intelectual. Ejemplo, electricistas, albañiles, servicios de construcción, talleres mecánicos de vehículos y electrodomésticos, actividades industriales y telecomunicaciones, demás actividades no incluidas en los otros grupos. Y ahí viene la 3, que es la que de pronto nosotros nos podemos ver identificados. Servicios profesionales, de consultoría y científicos, en los que predomina el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones liberales. Está el 4, que es expendio de comidas, bebidas y actividades de transporte. En ese grupo se debe adicionar el 8%, que es el por concepto del impuesto nacional al consumo. ¿Listo? Pero entonces, digamos, enfoquémonos como en el grupo 3, que creería yo que es como en el que nos vemos nosotros reflejados. Entonces vamos a ver, ¿qué ven acá? Ven, arriba dice anticipo bimestral y abajo dice declaración anual. Son 2 tablas. En esa primera tabla que ven, ingreso bruto bimestral. En la segunda tabla es ingreso bruto anual. Entonces, así como lo miramos en las tablitas ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ubicarse en el rango. Entonces, yo estoy en el 2020, ¿sí? En el 2020, yo tengo que saber cuáles fueron mis ingresos en el 2019, ¿cierto? Si fueron menos de 80.000 VT y cumplo con todo lo que ya había mencionado, ¿cierto? Entonces, entro acá a mirar estos rangos, ¿cierto? Entonces, comienza el año 2020. ¿Listo? Y en el 2020, yo digo, bueno, ¿en qué grupo estoy? Entonces, ¿estoy en qué rango? Por bimestre. Estoy en este rango de, digamos, pero digamos, en este ejemplo, en esta tabla está 2019. Yo coloco, estoy en el rango bimestral de 34 millones a 85 millones, o en VT de 1.000 a 2.500. Entonces, ¿qué grupo soy yo? Yo soy del grupo 3, la actividad 3. Entonces, el anticipo que hago es con el porcentaje del 5.3%, ¿cierto? Ya lo vamos a ver en un ejercicio. Y en la declaración anual, yo pude haber tenido bimestres de estar en el rango de 5.3, otros del 4.9, otros del 7. ¿Por qué traigo 2019 a 2020?
Porque resulta que la ley de financiamiento fue quien creó el régimen simple de tributación y lo creó con estos porcentajes, pero en el 2020, recuerden que aplica la ley 2010, ¿cierto? Y la ley 2010 respecto a este tema cambió los porcentajes del grupo 3, tan raro, ¿cierto? Muy raro, súper raro. ¿Qué hizo? Mire que los demás los dejó iguales. ¿Y qué eran los del grupo 3? Los profesionales. Que no les interesa que uno se pase, ¿cierto? Porque les interesa más que uno tribute por el otro. Entonces, nos subieron la tarifa del 4.9 al 5.9, 5.3 al 7.3, del 7 al 12 y del 8.5 al 14.5. Listo. Por eso fue que lo traje 2019 a 2020. Por eso lo estoy llamando anticipo bimestral 2019, declaración anual 2019. Esto aplica, esta declaración anual 2019 es para el que vaya, que ya está en régimen simple y vaya a presentar su declaración este año. Venga, y si yo me quiero pasar este año, entonces tienen que mirar si cumple con las 80.000 VTs, si es inferior, sí, y cumple con todos los requisitos. Y además que este año tampoco su ingreso pase 80.000 VTs. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que presentar las declaraciones bimestrales. Listo, ya vamos a ver hasta cuándo se pueden pasar. Entonces, ¿qué es lo que pretendo mostrar acá? El anticipo bimestral y la declaración anual es que, miren que son los mismos porcentajes. Por eso yo les decía, uno en la declaración bimestral está pagando el impuesto. O sea, no es que es un datico y después más adelante ajusto todo, como es la retención en la fuente, que es un porcentaje y después miramos si le dio más o le dio menos. No, acá usted está pagando todo. Y por eso es que el flujo de caja se le puede ver afectado. Entonces, pero digamos, si ustedes son personas que le facturan a alguien y sagradamente ustedes reciben el pago, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, yo no me veo, pues, o sea, yo le veo un beneficio y es que no me importa ir pagando el impuesto porque estoy recibiendo el honorario. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede con las EPS, con las IPS? Es que uno les presta un servicio, demora un mes, 2 meses, 3 meses. A mí que, pues, si se demoran 3 meses para pagarme, a mí no me importa si me hacen la retención de la fuente ya o no me la hacen. ¿Por qué? Porque igual no me pagan la factura. Entonces eso no me interesa. En cambio, si usted le pagan rápidamente su honorario, pues usted sí se da cuenta en ese momento si lo afectó la retención en la fuente. Entonces pasemos acá y vemos anticipo bimestral 2020 y declaración anual 2020, ¿cierto? Donde ya simplemente pues están los cálculos. Yo traigo 2019 y traigo 2020. ¿Listo? ¿Qué más tenemos del régimen simple? Entonces resulta que el contribuyente informará a la DIAN en el nuevo formulario el municipio y el ingreso, como mencionaba ahora, como va a presentar ahí industria y comercio, en el formulario tiene que discriminar a qué municipio le está pagando. Cuando se realicen 2 o más actividades estará sometido a la tarifa más alta, ya lo había mencionado. La inscripción, por regla general, es hasta el 31 de enero del año grabable, ¿cierto? Pero por el año 2020 podrán hacerlo hasta el 31 de julio, o sea que todavía lo pueden hacer. ¿Y eso cómo se hace? Por el portal de la DIAN. Ustedes simplemente ingresan a su cuenta de la DIAN y ahí les sale régimen simple y ustedes siguen los pasos y eso automáticamente los pasa al régimen simple. Pero antes, eso sí, pues les digo, antes de pasarse al régimen simple, hagan cuentas, ¿sí? Hagan una planeación tributaria para que se den cuenta si puede ser mejor o puede ser peor. ¿Y qué tienen que mirar? Si ustedes tienen costos y deducciones, si tienen rentas exentas, o sea, cómo le dan sus declaraciones en los años anteriores. Eso no aplica para todo el mundo, no funciona para todo el mundo. Para unas personas puede ser bueno, para otras no. Eso depende en términos coloquiales. Si yo tengo mucho para restarme, no tengo nada para restarme. Si yo tengo mucho para restarme, de pronto y me conviene el otro sistema. Si yo no tengo nada para restarme y siempre soy como a ver qué me invento, pues obviamente el régimen simple puede ser una buena opción. Ya lo vamos a ver en términos muy prácticos.
Dice, únicamente por el 2020 podrá hacerlo hasta el 31 de julio. Deberá incluir el total de ingresos para subsanar el anticipo bimestral sin sanciones e intereses. ¿Cómo así? Pues que si me voy a inscribir en el régimen simple ahora en julio, resulta que ya pasó el bimestre en febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces, ¿qué me toca? Me toca desatrasar eso. No me cobran sanción por ello, pero lo tengo que desatrasar. Si el contribuyente pagó Impuesto Nacional al Consumo o Industria y Comercio, avisos o retenciones que le hayan hecho de enero a julio, porque es que usted hoy no está en el régimen simple. Entonces, si se pasa al régimen simple, pues ya pasaron 6 meses que usted paga unos impuestos o le hicieron retención de la fuente, todo eso se lo puede descontar, ¿cierto? Porque no lo va a pagar 2 veces. Y cada año decidirá si continúa o cambia de régimen, hasta cuándo, hasta el 31 de enero. Es decir, una cosa es inscribirme y otra cosa es definir si me salgo. Entonces, si yo en el 2019 entré al régimen simple y me quedó gustando, en el 2020 no tengo que hacer nada, porque ya estoy ahí. ¿Sí? Pero si yo en el 2019 no estoy en el régimen simple, ya estoy en el 2020, no me pasa para el régimen simple, y me paso, ya no me puedo salir. ¿Cuándo me puedo salir? En enero, ¿cierto? En enero del próximo año. Hasta el 31 de enero, o digo, no, chao, me salgo y me vuelvo a lo malo conocido, ¿cierto? Y sigamos ya, pasa el 31 de julio y no tomo la decisión, listo, usted sigue en su régimen ordinario. Y el próximo año tiene hasta el 31 de enero para ir y cambiarse el régimen simple. Listo. Decimos acá, declaración y pago, una declaración anual en el formulario señalado por la DIAN. Si los anticipos son superiores al impuesto, se reconocerá el saldo a favor, igual pues que cualquier otra declaración. Será compensable de forma automática en los periodos siguientes, pero como lo mencionaba, si es de simple a simple. Retenciones y autorretenciones, no estarán sujetos a retención, no queda obligado a practicar retención, excepto lo laboral y rete IVA. Y en el último punto, no son sujetos a la renta presuntiva, ya lo había mencionado. ¿Listo? En cuanto al régimen de IVA Impuesto Nacional al Consumo, entonces dice, los responsables del IVA presentarán una declaración anual consolidada en pagos mensualizados independientes de la declaración del simple. ¿Sí? Lo que hablábamos ahora, y los responsables de Nacional al Consumo se incluyen la declaración del simple, ya lo había mencionado, y las sanciones e intereses se distribuirán entre la DIAN y los municipios de manera proporcional, pues porque también tiene régimen sancionatorio, pero ahí simplemente es como usted está pagando un impuesto nacional y uno municipal, pues allá ellos hacen la distribución de a quién le corresponde. ¿Cuándo se presentan las declaraciones? Entonces dice, la de IVA era en febrero, ya la pueden ver ahí, ¿cierto? Dependiendo de qué, el último hito del mismo. La anual consolidada es en octubre, que no hay formulario todavía. Entonces, esa es la teoría. Ustedes dirán, no, sí, muy bonita la teoría, vámonos a la práctica. Bueno, tranquilos. Tenemos la práctica que tranquilamente en estos 15 minutos la vamos a ver. ¿Por qué? Porque es relativamente sencilla. ¿Listo? Quería mencionar algo. En el ejercicio que acabamos de trabajar, hay una hoja de conciliación patrimonial que no me detuve en ella por la siguiente razón. La conciliación patrimonial, siempre el contador, pues, o quien haga la declaración, o si ustedes mismos hacen la declaración, la deben tener en cuenta, pero quienes hacen la conciliación patrimonial, no se preocupen, que es la DIAN, ¿cierto? Y la DIAN lo que hace es mirar cuál fue su incremento de un año a otro en el patrimonio, ¿cierto? Y si se lo ve como desfasado, lo puede requerir, ¿cierto? Y antes de explicar el del simple, pues venga y lo miramos acá porque es muy sencillo y no es más que en este ejercicio lo que hicimos fue coger el patrimonio líquido de la persona del año anterior, ¿cierto? Y acá yo les dejo qué se suma y qué se resta, ¿cierto? Entonces, esa persona tenía un patrimonio el año anterior y se suma ¿qué? Los incrementos o decrementos teóricos, ¿en qué? En bienes raíces. ¿Recuerdan cuando mirábamos acá en el tema del patrimonio que yo les decía, ¿cuál fue el incremento teórico? Acá, venga, yo les muestro. Decíamos,
Activos fijos. Entonces, ese es el I427. Que se me pasaba eso y me parece importante. Miren que hacíamos los cálculos y acá decíamos variación patrimonial teórica, cuánto era el 2018, cuánto era el 2019 y la variación es teórica. Es decir, que por hacer un cálculo a usted se le subió su patrimonio. Espero que lo recuerden. Si no, ahí tienen en todo caso como el ejercicio. ¿Por qué? Porque si a mí se me crece el patrimonio, pero por un cálculo, pues esa es la explicación de por qué se me creció el patrimonio. No es que yo tengo enriquecimiento ilícito ni nada de eso. Entonces, al explicarlo acá, las variaciones teóricas de bienes raíces, de acciones, de vehículos, ¿cierto? Los ingresos no grabados, que es lo que llamamos los ingresos no constitutivos, las ganancias ocasionales, netas, y acá renta líquida capitalizada. Estos 130 millones, ¿de dónde salen de coger? Las rentas líquidas declaradas antes de compensaciones, que miren que lo tengo por fórmula para que ustedes puedan ir con más tiempo y mirar qué es lo que se sumó, que no es más, que recuerden que cada renta se hizo una depuración y dio algo que se llama la renta líquida, ¿cierto? Antes de las compensaciones, eso sumó 160 millones en el ejercicio. Y se puede restar el valor que donó 50 millones de pesos, ¿cierto? Y este que está en rojo es que es gastos personales que no se deducen en el formulario. ¿Listo? Eso que no se deduce en el formulario, que son 80 millones, es los gastos que ustedes, o sea, ustedes se ganaron un dinero, ¿cierto? Y se gastaron una plata. Y como se gastaron una plata, como gasolina, como vacaciones, como mercado, eso ustedes, como no se lo restan en ninguna parte en la declaración de renta, entonces ustedes lo pueden colocar ahí. ¿Para qué? Para explicar su incremento pues aumento o disminución del patrimonio, ¿cierto? Entonces esta formulita que les da que el patrimonio líquido que declaró son 644 millones y que el que declaró el año anterior eran 439. ¿Y cuánto es el que se va a declarar? Corrección. Patrimonio líquido que se puede justificar. Con toda esta fórmula podría justificar que hubiera terminado el patrimonio con 644 millones y terminó el patrimonio pues el año con 608 millones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted tiene la forma de explicar de por qué creció su patrimonio de 439 a 608. ¿Qué pasa si este valor le diera negativo? Es decir, si usted pudiera justificar 500 millones y terminó con 608, la diferencia es lo que se llama renta por comparación patrimonial. Tendría que pagar impuestos sobre ello, ¿sí? Que es algo similar a lo que hablábamos de la normalización de activos, ¿cierto? Entonces es importante cuando hacen una declaración de renta conciliar el patrimonio. ¿Para qué? Que no vaya a ser que usted pase un patrimonio de 150 millones, pasó a 500 millones y resulta que solo tuvo 100 millones de ingresos. Tienen que explicar de dónde salió ese incremento. ¿Listo? Vamos a mirar lo del simple. En lo del simple, pues acá les dejo esta tablita donde dice si cumple los requisitos para pertenecer o no pertenecer al régimen simple. Y acá está, a ver, sus ingresos brutos en 2019 fueron inferiores a 2.742 millones, entonces ahí ya está hecho todo, pero pasémoslo rapidito a ver con X, vean, ustedes lo llenan así. Sus ingresos brutos fueron inferiores a 80.000 VT, no, entonces no cumplen. Listo. Entonces no cumplen. Usted de entrada cumple en esta formulita, entonces sí, listo, entonces cumple. ¿Es una persona natural con residencia en el país? Sí, listo, perfecto. ¿Es una persona natural que desarrolla una empresa, es decir, asume riesgo económico, costos y gastos? No, porque soy empleado. Ah, entonces no cumple. Listo, entonces sí, entonces cumple. ¿Es una persona natural con residencia en el país? Entonces usted dice, sí, no tengo residencia en el país, entonces no cumple. Ah, entonces, ¿qué tengo que responder ahí? Pues si yo tengo residencia, mire lo que es persona natural sin residencia. No, porque sí tengo. Persona natural residente.
con ingresos salariales provenientes de un contrato de trabajo. Ah, sí, yo tengo un contrato de trabajo, sí, entonces no cumple. ¿Sí ven? Es la aplicación de la teoría. Desempeña funciones públicas como actividad generadora de ingresos. Es decir, si usted es del sector público, no aplica. Entonces lo va a dar no para que diga que sí cumple. Ejerce alguna de esas actividades, las que veíamos de microcrédito, rentas de capital mayor al 20%, no. Entonces cumple. ¿Está al día con obligaciones tributarias? Sí. ¿Está al día con sus obligaciones de sistema de seguridad social? Sí. ¿Está inscrito en el RUT? Sí. ¿Tiene firma electrónica? Sí. Ah, y si no tengo, pues la saca, eso no tiene problema, eso todo se hace por el portal. ¿Cuenta con el mecanismo de factura electrónica? Sí. No la tengo, pues la saca, o sea, no tiene problema, todo se hace por el portal, entonces por eso cumple. ¿Qué tiene acá? Tarifa régimen simple, la tiene, fácil. Esto es la tablita que vimos hace un rato. Y ejercicio del régimen simple. Entonces, ¿qué tenemos acá? Sencillito. Miren que todo lo que vimos en la teoría lo vemos en este mini cuadrito. ¿Qué tenemos? Un ingreso bruto. En este ejemplo, vamos a hacer dos ejemplos. Este primerito, esta persona, 250 millones. ¿Se resta qué? Su aporte a salud y pensión. Entonces recuerden que uno paga, el IBC es el 40% del ingreso, entonces por eso cojo estos 250, le aplico el 40% y eso le aplico el 28,5%, pensando simplemente que estoy pagando 12,5 de salud y 16 de pensión. Entonces, como lo pagué, me lo resto. Entonces, ¿cuál es la base? 221 millones. Esos 221 millones los divido por el valor del OBT. Miren, del 2019, ¿por qué? Porque estoy haciendo la declaración del 2019, entonces es con la OBT del 2019. Me da 6.463, entonces me vengo acá a tarifas del régimen simple, ¿cierto? Y entonces, tarifa del régimen simple, ah, listo, ingreso bruto anual. Entonces, ¿dónde estoy? De 6.000 a 15.000. Actividad 3 del 2019, 5,3. Es claro, por eso acá coloco 5,3. ¿Cierto? Porque soy del grupo 3. ¿O de qué grupo soy? Si soy del grupo 1, entonces grupo 1, 6.463, entonces grupo 1, acá estoy en este rango 2.8 y soy del 2, 2.8. Mire que esta actividad 3 es la que más paga. ¿Listo? Entonces por eso pongo este 5.3. ¿Cuántos empleados tengo? Entonces digamos que tengo uno vinculado. Salario, 1.000.000 de pesos. ¿Cuánto le pago de pensión? 120.000 por mensuales, porque yo pongo el 12%. ¿Cuánto es 12, ese valor por 12 meses? 1.440.000. Los pagos electrónicos, entonces voy a decir que el ingreso bruto, ¿cierto? El 20% me lo pagan electrónico. Ahorita les explico por qué estoy colocando el 20 y no el 30, ni el 50, ni el 100. Entonces resulta que yo me puedo descontar el 0.5% de pago electrónico. ¿Que cuánta plata es? 250.000 pesos. ¿Cierto? ICA. Entonces yo acá, ¿qué digo? ICA no aplica para profesión liberal en Medellín. ¿Cierto? Es un ejemplo. Ah, no, que en otra ciudad sí, porque son impuestos municipales. Entonces cada ciudad, cada municipio tiene su estatuto tributario municipal. ¿Cierto? Entonces digamos que se aplica, donde se aplica normalmente es una tarifa que se llama el 10 por mil, o sea, el 1%. Entonces vamos a hacerlo como si no fuera de Medellín. Si fuera de Medellín, simplemente acá multiplica por 0. ¿Listo? Porque de Medellín, en una provisión liberal, no paga. Avisos y tableros, eso es el 15% por norma. Y la sobretasa bomberil, ¿dónde aplica? En Medellín no aplica, es del 3%. Eso es un valor que le transfieren a los bomberos. Listo, entonces vamos a ver como si se aplicara, para que el ejemplo nos quede mucho más claro. Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿Cuánto es el dinero que le corresponde al municipio? 2.950.000. Listo, porque al municipio yo no me resto, que ingresos no constitutivos, que pagos electrónicos, nada de esa vaina. Eso es el porcentaje directo al ingreso. Listo. Entonces, ¿cuánto es mi impuesto bruto? Mi impuesto bruto es el ingreso bruto menos los ingresos no constitutivos.
Eso me da una base que son 221 millones y medio. Lo multiplico por la tarifa, que ya expliqué dónde sale la tarifa, que es el 5.3. ¿Y cuánto da? 11.739.500. ¿Dónde cómo es esto? De estos 11.739.500, 2.950 son para el municipio y la diferencia es para la nación. ¿Y qué me puedo restar? Me puedo restar lo que pagué de pensión del trabajador, 1.440.000, y los 250 de pago electrónico. ¿Listo? Entonces, esto de la nación, le resto este 1.690.000 y me queda que la nación son 7.099.500. ¿Listo? ¿Dónde qué termino yo pagando? 10.049.000, no 11.739, sino 10.49.500. Esto dividido el ingreso bruto me da el 4%. Entonces, listo, me da el 4%. Voy a colocarlo acá a un lado para poder explicar esto. Entonces, pegado especial, valores. Venga, ¿qué más me puedo restar? Entonces uno dice, vea, realmente, si usted tuviera 3 empleados, su aporte a pensión crecería. ¿Sí o no? Del empleado. La parte que usted coloca como empleador. Y si usted se pone juicioso con la bancarización y no recauda el 20, sino que recauda, le va a poner los máximos, el 100, mire que ya no se resta, mire acá, 250.000, sino que se resta 1.250.000, directo de impuesto. ¿Cierto? Mire que yo no cambié nada más. El impuesto era el mismo, el impuesto bruto. Pero ¿cuánto ya va a pagar usted? Vea. Ya no va a pagar el valor que hablábamos ahora, que ya me les devuelvo así rapidito, que era 10 millones, sino que paga 6. ¿Ustedes qué vieron? Que el del municipio no cambió. Es que el del municipio no se toca. El que se toca es el de la nación. ¿Y cuánto es lo máximo que se puede restar? A que este valor le dé 0. O sea, lo máximo es 8.789.500. De manera que la nación final le dé 0. Entonces, mire, entonces si tengo 5, bueno, si tiene 5, mire que ya nación ya paga 5. Ya paga 339.500. Listo, entonces, mire que eso depende de si usted sí tiene o no tiene ente. Si no tiene ente, pues no le puede restar nada. ¿Estamos? Entonces, mire, si se restó 5, vea lo que pasó acá. Tenía una tarifa del 4% y le bajó al 1.3. Eso es lo único que usted se puede restar, entonces tiene que jugar con eso. ¿Estamos? Entonces, me voy a devolver a como está ahorita. Listo. Realmente el ejercicio es ese. Ahora bien, este acá, muy sencillo, usted lo ve muy grande, pero esto es muy sencillo. Les pido 5 minutos para que miren que el ejercicio largo que vimos del sistema cedular versus el del simple, donde coloqué acá el simple y acá coloqué ¿qué? El resumen del cedular. Yo no voy a volver a explicar todo esto porque mire que viene de fórmulas de ¿qué? De lo que ya trabajamos. Entonces recuerden que en ese ejercicio esa persona pagó un impuesto neto de 13.939.000, ¿cierto? ¿De dónde salió eso? Pues de todos sus ingresos, todo lo que se podía restar. Ahora bien, ¿qué pasa si esa persona tributara sobre el régimen simple? Entonces, de entrada les digo, acá, ¿qué hice? Traje las rentas laborales de esa persona, de la cédula general, de pensiones y de dividendos. ¿Y qué podemos observar acá? 2 cosas. Primero, recuerden que esa persona tuvo ingresos por salarios, o sea que esa persona no podría estar en el régimen simple. Pero vamos a hacer el ejercicio obviando eso, es decir, pensemos que esa renta laboral fue por honorarios. ¿Listo? Para que podamos hacer el ejercicio. Pero de entrada les digo, esa persona no puede estar en el régimen simple y se los dejo acá. Nota 1. En el ejercicio propuesto al sistema cedular contiene rentas de trabajo, tiene un vínculo laboral. Por esa razón, no puede aplicar al régimen simple. Segundo punto.
Recuerden que ingresos pasivos, que es lo que llamamos rentas de capital, no puede ser superior al 20%. Y acá, ¿qué tienen? Dividendos por 25%, ¿cierto? Y rentas de capital, 4%. O sea que se pasa del 20%. Tampoco podría estar en el régimen simple por esa razón. Y dicen, los ingresos pasivos superan el 20% del ingreso bruto. Por esa razón, no puede aplicar al régimen simple. Listo. Pero vamos a obviar todo eso, simplemente hagamos el ejercicio. Entonces, ¿qué se puede hacer? Sumar los ingresos brutos, como lo hablábamos ahora, restar los ingresos no constitutivos, y eso que le daría 410 menos 64, le da una base 345. Esta persona, estamos viendo que es del grupo 3, ¿cierto? Y tiene 10.087 VTs. Vamos a ver ¿dónde aplica? Aplica en el grupo de 6 a 15.000. O sea que es 5,3%. Entonces acá, por eso tenemos el 5,3%. ¿Qué se puede restar como descuento? El aporte de pensión anual pagado por el empleador. Entonces, ¿yo qué hice en este ejercicio? Yo cogí, les voy a mostrar. Yo cogí la celda C79. ¿Qué es la celda C79? Es de los costos y deducciones que se quiso restar de trabajo independiente, o sea, de honorarios, esa persona pagó nóminas y prestaciones sociales por 200 millones. Entonces, ¿yo qué hice? Yo cogí esos 200 millones y lo dividí por 155%, como quien dice el 55% del factor prestacional. Entonces, ¿a qué valor llegué? Al valor del salario que pagó, y a eso le apliqué el 12%, que fueron el aporte de pensiones, y eso es lo que me da 15 millones. Y también me resté esto, mire, lo que tuvo por ingreso, estoy diciendo que la persona, todo se lo pagaron por el sistema financiero, es decir, no manejó efectivo, y por eso se puede restar el 100%, ¿sí? El 100% aplicarle el 0,5%. O sea, esto es lo que se restó la persona. Entonces, mire, de entrada, este impuesto daba una base y se le aplicaba ese 5,3, ¿cierto? Pero como se podía restar estos 17 millones y medio, mire lo que ocurre. En este ejemplo, pues digo que la persona es de Medellín, por lo tanto no le aplica nada a industria y comercio. Entonces, todo el impuesto que paga es de la nación. Entonces, ¿cuánto es 345 millones? Por el 5,3%. Acá lo tiene. 18 millones. De esos 18 millones, todos para la nación porque no paga al municipio. De esos 18 millones, ¿cuánto se restó? 17 millones y medio. ¿Cuánto paga por régimen simple? 786.000 pesos. En cambio, por el otro régimen paga 14 millones de pesos. Ah, venga, y lo de las ganancias ocasionales, pues no lo quiero comparar porque se maneja igual. Es decir, las ganancias ocasionales en los dos regímenes es el 10% o el 20% sin lotería o juegos de azar. Entonces, pues, ¿para qué los voy a enredar mirando ganancias ocasionales si es exactamente lo mismo? Entonces, mire que para esta persona, si cumpliera, por eso, ojo, no cumple. ¿Por qué? Porque tiene rentas de trabajo, porque sus ingresos pasivos son más del 20%. Pero si cumpliera, mire lo que paga esta persona, 700.000 pesos. En cambio acá paga 14 millones, ahí donde yo, 13 millones 939, ahí donde yo les digo, hay que hacer ¿qué? Hay que hacer todo este trabajo para uno definir si le funciona o no le funciona. Y con esto terminamos esta charla. Les agradezco mucho el haber estado muy activos, muy pendientes todas estas 5 sesiones. Quedo siempre disponible para ustedes, lo que necesiten, y prestos a colaborarles. Y ahora que viene todo el tema de la declaración de renta o las personas que estén interesadas en explorar régimen simple, pues obviamente siempre estaré disponible, mi empresa está disponible y cualquier cosa que les pueda ayudar, pues con muchísimo gusto.